Bueno, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Carmen Gloria también ahí la veo. Hola, hola, buenos días. Buenos días, senadores. Respecto de la cuenta, dentro del plazo que venció ayer, para presentar indicaciones internas en la comisión respecto del proyecto que modifica la ley de protección de los derechos de los consumidores para prohibir acciones de cobranza judicial, fueron recibidas indicaciones del honorable senador señor Arboe. Como comenté hace un momento, también se recibieron y se remitieron a los señores senadores integrantes de esta comisión los informes remitidos por los analistas de la Biblioteca del Congreso Nacional, solicitados por esta comisión respecto de los siguientes dos puntos atingentes al proyecto en tabla de esta sesión: sobre los órganos de administración superior de las empresas públicas, incluye una nómina, y también sobre las cuotas de género en los directorios de empresas públicas en la legislación extranjera. Va a estar con nosotros James Wilkins para exponer sobre estos dos informes. Y también, pero sobre otro proyecto, hay un informe sobre la cobranza extrajudicial en Chile y en la legislación extranjera. Luego hay una información de ABIF, Asociación de Bancos. Su presidente, el señor José Manuel Mena, adjunta información referente a los créditos COVID-19. Esto está actualizado, con antecedentes recopilados hasta la fecha 6 de noviembre. Este antecedente está a disposición de los señores senadores en comisiones sin papel. Y también respecto de personas y autoridades invitadas para esta sesión, recibimos excusas del ministro de Economía, de la ministra de la Mujer, de la abogada Claudia Sarmiento y del profesor de Derecho Administrativo, el señor Luis Cordero. Y finalmente hay un correo electrónico del señor Luis Arancibia, quien expresa su preocupación respecto a los requisitos de acceso en caso de aprobación del proyecto de ley que permite la postergación de créditos hipotecarios, donde, según consta en una presentación PDF, que establece como requisito haber tenido una eliminación de al menos 30% de los ingresos, y plantea algunas otras dudas que él tiene al respecto. Eso es respecto a la cuenta, señor presidente, señoras y señores senadores. Ya, muchas gracias por la cuenta. Pasamos entonces ahora al proyecto y vamos a recibir a nuestros invitados. Se ha sumado la senadora Isabel Allende, que es autora además de una de las iniciativas, de las dos que fueron fusionadas respecto de la paridad en los directorios de las empresas públicas. Presidente, nos acompaña el... Bueno, está Jimena Órdenes, que viene reemplazando a Felipe Arboe, ¿no, Jimena? Presidente, yo patrociné su proyecto también respecto al directorio. No tengo reemplazo. Ahora, si es necesario, puedo... Y la Jimena efectivamente también es patrocinante. Sí. También es patrocinante. Ya, pero no sé si hoy día vamos a votar en todo caso, porque hoy día vamos a ver la audiencia. Perfecto, entonces recibimos a los invitados. Sí, del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas está el presidente, el señor Ricardo de Tesanos Pinto, y el fiscal, el señor David Acuña. Y de la Biblioteca del Congreso Nacional, el abogado y analista, señor James Wilkins. Perfecto, entonces le damos la palabra al señor Ricardo de Tesanos. De acuerdo. ¿Me escucha, presidente? Perfectamente. Muy bien. Buenos días, presidente. Buenos días, senadora. Buenos días, senador. Agradezco la invitación a la comisión para tratar un tema que es de la máxima importancia para la administración de las empresas públicas, particularmente las empresas del CEP. Tengo una presentación que voy a compartir, donde están los principales antecedentes que se me ha pedido presentar. ¿Se ve ahí la presentación? Perfecto. De acuerdo, gracias. Bueno, lo primero que quisiera mencionar es que el reglamento de designación de directores de las empresas CEP, que es un reglamento aprobado por el Consejo del Sistema de Empresas Públicas,
vigente desde enero del 2018 y que fue trabajado en la administración anterior durante el año 2017 por el Consejo, estableció en su artículo 2 que las personas de un mismo género que sean designadas como directores o sean propuestas como tales a juntas de accionistas por el Consejo CEP no podrán exceder el 60% del total de directores de las empresas donde el Consejo CEP tenga potestad de nombrar y proponer en junta de accionistas. De tal manera que en lo fundamental lo que se está tratando en este proyecto ya desde el año 2018 es parte del reglamento de designación de directores del CEP. Fue una modificación al reglamento que se aprobó, como decía, en la administración anterior y que esta administración ha mantenido en el reglamento como política. Ahora bien, si nosotros miramos las empresas, el CEP tiene dentro de las empresas públicas 20 empresas bajo su administración o bajo su control. De lo fundamental que no está en el Consejo CEP, esto para fijar el límite, ¿no es cierto?, de las empresas relevantes, no está Codelco, Banco Estado, Televisión Nacional, ENAP y ENAMI. Asimismo, no están las empresas de defensa, FAMAE, ENAER y ASMAR. A ver, algo pasa con... Perdón. Bien, dentro de las empresas que están bajo la tuición del CEP, hay... el primer grupo son las empresas Corfo. Estas son sociedades anónimas en las cuales Corfo Ricardo, tiene... ¿puede repetir las que no están? De acuerdo. Las que no están en lo fundamental, como decía, son Codelco, Banco Estado, ENAP, ENAMI y Televisión Nacional. Perfecto. Respecto a Televisión Nacional, hago ahí un comentario que la última modificación a la ley de TVN exigió la paridad en el directorio TVN. O sea, esa es la única empresa creada por ley que está establecida la paridad. Y las empresas de defensa, FAMAE, ASMAR y ENAER. Esas serían, presidente. Bien, dentro de las empresas, las sociedades anónimas, que son empresas donde Corfo tiene participación, ¿no es cierto?, que está Metro. Metro tiene 7 directores, de los cuales 3 son mujeres. Sofri tiene 7 directores, de los cuales 3 son mujeres. En el caso de Sofri, me permite un comentario, es el hecho de que en Sofri hay participación de accionistas privados que tienen derecho a elegir un director. De tal manera que aquí se da la situación en la cual hay que coordinar para efectos de la paridad si el director que nomina los inversionistas privados es hombre o mujer. En este momento hay una directora, de tal manera que aporta a la paridad total del directorio. Esta es una consideración que seguramente afecta cuando se trata de empresas privadas, que hay distintos accionistas que tienen los derechos de nominación de directores. En el caso de Casa Moneda, de 5 directores son 3 mujeres. En Casa Moneda hay mayor cantidad de mujeres que de hombres. En el caso de Polla ocurre lo mismo, de 5 son 3 mujeres. En Cotricia son 3 directores, una mujer. En Sacipa, nuevamente aquí en Cotricia, con el alcance que está recogido en algunos de los proyectos respecto a las empresas portuarias que tienen 3 directores, en la cual se exigiría que la participación no sea 60, sino que 70%. Yo diría que en general habría que considerar que las empresas que tienen 3 directores se aplique el 70, porque no necesariamente son los puertos. Después Sacipa, de 5 directores hay 2 mujeres, y Econsa, de 5 directores hay 3 mujeres. También en el caso de Econsa hay más mujeres que hombres en el directorio. De tal manera que las empresas Corfo, de un total de 37 directores, 18 son mujeres. Estas empresas son sociedades anónimas, por lo tanto la nominación que hace el CEP son nominaciones en junta de accionistas. Después vienen las empresas creadas por ley, donde están los 10 puertos estatales, EFE y Correos. En el caso de los puertos estatales hay varios de 3 directores, como se menciona ahí. Arica tiene de 3 directores una mujer, Iquique 2 mujeres, Antofagasta 1 mujer, Coquimbo 1 mujer. Valparaíso y San Antonio tienen 5 directores, de los cuales en los 2 casos son 2 mujeres. Puerto Montt tiene 2 directoras de 3, lo mismo Chacabuco y la empresa portuaria Austral, que tienen la misma situación.
F tiene 3 mujeres de 7 directores y Correos tiene 2 mujeres de 5. De tal manera que las empresas creadas por ley, de 48 directores, hay 23 mujeres, y en el total de las empresas donde el CEP nomina directores, son 85 directores y 41 son mujeres. No incluía en la lista una última empresa que está bajo la tuición del CEP, que es SACOR, porque SACOR es una sociedad por acción, una SPA, que tiene un administrador, no tiene directorio. ¿Ya? Es una persona única la que administra y tiene los poderes del directorio y el gerente general, por decirlo así. ¿Qué significa esto? Que en el CEP, de las 19 empresas que yo mencioné, el 100% de los directorios son paritarios, 48% son mujeres, que son estas 41 personas del total de 85, y en 8 directores hay mayoría femenina, o sea, hay una distribución bastante equilibrada entre hombres y mujeres. Ahora, si les parece, quisiera comentar un poco, esa es la foto hoy día, ¿no es cierto? Comentar un poco la evolución, ¿ya? Porque yo creo que esto es bien importante y después voy a presentar algunas conclusiones. Lo primero es que yo creo que hay que decir claramente que la política de inclusión de mujeres en los directorios de las empresas CEP fue una política que se diseñó y se implementó en el gobierno, en la administración de la presidenta Bachelet. Desde el año 2013, que había un 4% de participación femenina en los directorios de las empresas CEP, se llegó a 2017 al 42%. Ese es el momento en el cual, como señalaba al comienzo, se aprueba en el reglamento de designación de directores esta norma de que ningún sexo podía tener más del 60% como regla general. De tal manera que ya en el 2018 se aprueba el reglamento, coincide con el inicio de la administración anterior y en la nominación de directores de la empresa CEP al comienzo de esta administración se siguió esta política que además estaba reflejada en el programa de gobierno del presidente Piñera, que había reconocido y había reafirmado la política y por lo tanto iniciamos con un 41% y luego empezamos, el porcentaje comenzó a subir. Yo diría que hay 2 grandes hitos a partir de eso. El primero, que fue una gran ayuda, fue la creación de un registro de directoras que hizo el Ministerio de la Mujer. El registro de directora está en la página web del Ministerio de la Mujer, hay alrededor de 500 mujeres ingresadas en ese registro, son tanto para directoras como para posiciones ejecutivas, y eso ha facilitado mucho la tarea de buscar y seleccionar mujeres que tengan el perfil que en cada caso se requiere. Y lo tercero es que en la glosa 32 del presupuesto del 2020 se estableció que las empresas reguladas por el Comité de Sistemas de Empresas, CEP, deberán establecer directores paritarios. ¿Ah? Y y eso nos permitió ajustar a la situación que ya describí, donde hay un 48% de mujeres. De tal manera que la materia que se discute en estos proyectos, yo diría que está bastante, o sea, está en un 100% aplicada en las empresas CEP, y yo diría que no solamente aplicada, sino que también funcionando bastante bien. Y al respecto, quisiera terminar dando algunas recomendaciones, y tengo tapado aquí, y experiencia que hemos tenido en el CEP con esta política. Lo primero es que yo creo que hay que señalar que el CEP ha desarrollado un proceso para la incorporación de mujeres en los directorios. Yo ya lo describía, esto partió con una política, ¿no es cierto?, de incorporación de mujeres en la administración anterior, como parte de una política de diversidad. Posteriormente se establecieron cuotas en el reglamento que se empieza a aplicar desde enero del 2018. Y finalmente, como señalaba, se convoca a mujeres profesionales mediante el registro del Ministerio de la Mujer. Todo ello ha permitido, ¿no es cierto?, contar con directoras capacitadas y con perfiles adecuados a los requerimientos de las diferentes empresas, que es un tema bien importante.
Nosotros tenemos empresas que funcionan en regiones, tenemos empresas que funcionan en distintas áreas de la actividad económica. Hemos podido convocar a mujeres que tienen las capacidades de aportar de acuerdo a los requerimientos que en cada situación se requiere. Lo segundo es que, salvo excepciones, yo he señalado el caso Sofri, la propiedad de las empresas CEP es 100% estatal. Ello facilita la conformación de directores paritarios porque el derecho a elegir los directores está en una mano. Ese es un asunto que se facilita y que ha permitido desarrollar esta política, yo diría que con bastante éxito. Y quisiera mencionar que en el mes de septiembre y octubre, recientemente, hicimos una encuesta a los directores de las empresas CEP para evaluar el aporte de la diversidad de los directorios. Esto lo hicimos con el concurso de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Nosotros hicimos una invitación a varias universidades y finalmente lo hicimos con la Universidad de los Andes. Este estudio lo vamos a presentar en un seminario que hay con el Ministerio de la Mujer justamente sobre diversidad en empresas, en ejecutivos, ejecutivas y directores y directoras que tendremos el próximo jueves. Pero algunas conclusiones preliminares que me parece interesante compartir es que la incorporación de mujeres ha influido en el clima en el cual se manejan los directores, y el clima se ha definido como colaborativo y ha aumentado la racionalidad y la amplitud del debate. Yo creo que este es un tema importante de señalar, porque en la medida que uno mira la gestión de las empresas públicas, que es la responsabilidad nuestra, nosotros hemos visto cómo las empresas han ido cumpliendo sus planes, sus programas, cómo han enfrentado la pandemia, que es una crisis mayor dentro de cada empresa. Hemos tenido empresas fuertemente afectadas, como el Metro, Ferrocarriles, La Polla, Correos de Chile, Sofri también, que tuvo que cerrar, y hemos visto cómo las empresas han desarrollado su apertura, cómo han desarrollado sus planes de racionalización de gastos, cuidando los recursos que ellas administran. El segundo punto es que en los directorios en que participan mujeres se reconoce que hay un mejor flujo de información entre el directorio y la administración, tema muy relevante también en las empresas públicas. Mayor proporción de mecanismos formales de evaluación del gerente general, también importante porque en las empresas públicas la administración tiene el conocimiento y el manejo del negocio, y es importante que el directorio tenga la adecuada supervisión y determine si los gerentes están haciendo bien el trabajo. Se define que hay una mayor certeza de lo que ocurre en la compañía. Un segundo elemento, nosotros tenemos varias mujeres presidentas de los directorios, es que en los casos en que los directorios son presididos por mujeres, hay mayor sensibilidad y claridad al evaluar la percepción de los públicos de interés. Tema también muy relevante. Yo señalaba que las empresas públicas, muchas de ellas operan en regiones, es un tema de la mayor importancia, estamos sujetos al escrutinio público, es un tema que se conversa y se critica mucho, y el hecho de que las empresas tengan un mejor conocimiento de lo que ocurre en cada región, involucramiento, es importante, también respecto de todos los otros públicos de interés. Hay una mayor preocupación de la comunicación al interior del directorio y se percibe que el debate es más profundo. De tal manera que yo diría que es importante también concluir, ¿no es cierto?, que la participación femenina en los directorios ha influido en la introducción de nuevos temas, tales como gestión de talento y compensaciones, cumplimiento legal y regulatorio, también otro aspecto muy importante, lo que se conoce como el compliance, fundamental en las empresas públicas, temas de sustentabilidad y el manejo de públicos de interés que ya señalaba. De tal manera que yo diría que para concluir, presidente, tenemos la materia que se discute en este proyecto de ley en las empresas CEP aplicada en un 100%, como parte de un proceso y, como decía, mostrando una buena experiencia, no solamente en cumplir una norma, sino que en los resultados y el impacto que eso tiene en la administración de las empresas. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes y encantado de recibir preguntas o comentarios. Muchas gracias, señor de Tesanos. No sé si algún senador o senadora quiere hacer alguna pregunta. Presidente. Senadora Allende.
En primer lugar, un saludo a don Ricardo de Tesano, a los colegas, senadores, senadoras, y bueno, una satisfacción que aunque se demoró bastante, estamos viendo este proyecto y fusionado, por cierto, con la otra moción. Recordar que nuestro proyecto lo presentamos en el 2015. En ese entonces no existía todavía lo que después, como nos acaba de mostrar don Ricardo de Tesano, el que ya tuviese una disposición con reglamento. Esto se vino a aplicar durante el gobierno de la presidenta Bachelet hacia el final y claramente las cifras respaldaron lo importante que es una iniciativa como esa porque subió de una manera muy importante para culminar en un 48%. Creo que es bien importante lo que nos acaban de señalar como información, el que se haya avanzado en todas estas empresas que sí, por lo menos hoy día, muestran la incorporación de la mujer. Y más aún, obviamente, los resultados de lo que nos acaba de decir respecto al aporte, lo que significa en la diversidad de los directorios, el aporte significa la presencia de la mujer, todavía ratifica más aún la importancia que las mujeres deben estar presentes en los directorios públicos y privados, de empresas públicas y privadas, el aporte que hacen, como ocurre lo mismo con los discapacitados, como ocurre con lo mismo en general en las instituciones donde se reflejan las diversidades. Y eso implica, por supuesto, un tremendo avance para nosotros. Entonces, yo quería recordar nomás de señalar, yo creo que influyó mucho, obviamente, en el primer gobierno de la presidenta, el que se haya puesto esta disposición, se haya hecho este reglamento y se haya avanzado de esa manera. Sin embargo, como bien lo recuerda don Ricardo, hay muchas empresas que están afuera todavía y son muy importantes. Estamos hablando de Codelco, estamos hablando de NAMI, estamos hablando de otras de esta característica y también otras que están vinculadas más bien a las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que tiene razón de ser, a pesar que se aplica en una medida importante, tiene razón de ser, digamos, estas dos mociones que lleven más lejos aún a aquello que nos falta. Yo no sé si corresponde, o sea, yo no tengo alguna pregunta porque lo que nos ha dicho creo que es muy importante. Yo creo solamente que tengo la convicción de que ayudó mucho la política que generó en ese gobierno de la presidenta Bachelet en cuanto a decir de que tenía que haber esta incorporación y que ningún género podía superar el 60% y que eso fuera después un reglamento. Yo lo único que puedo hacer como comentario, presidente, lamentar que no es la primera vez que pasa, y a mí me ha pasado muchas veces y es a veces un poco frustrante, que uno presenta una moción que tiene bastante contenido, que tiene razón de ser, que se adelanta a las cosas que después, bueno, se están viendo, como por ejemplo un proceso constituyente paritario, que me parece extraordinario, pero que desgraciadamente en el calor de nuestras obligaciones y las tareas cada vez recargadas de las comisiones no se tratan en su debido tiempo. Esta moción fue presentada en el 2015. Hubiera sido bien notable que hubiese tenido un tratamiento, habría empujado aún más, digamos, la visibilidad de la situación de las mujeres, la necesidad de incorporarla y con el tiempo, hoy día nos permite hacer la valoración que usted está viendo, que en esta encuesta se refleja e incluso lo aludió el propio don Ricardo de Tesano, digamos, que no solo casos como eso, en la pandemia incluso se ha visto que gobiernos presididos por mujeres han tenido un muy buen resultado. Por eso lo que estoy diciendo es que es necesario avanzar en todos los niveles donde debemos tener esa paridad, donde tenemos que tener la incorporación de las mujeres, donde no pueden seguir estando subrepresentadas, a pesar que nuestro Parlamento, a pesar del salto que dimos con la ley de cuotas dentro del cambio del sistema electoral, todavía insuficiente. Así que yo me alegro de saber de que se mantiene ese porcentaje importante, que haya esta valoración tan positiva. Creo que es una herramienta muy eficaz y lo que hizo el registro que hizo el Servicio Nacional de la Mujer, creo que ayuda mucho efectivamente a este registro porque constantemente se oye, es que no hay mujeres. No, lo que pasa es que a veces no se conocen, no tienen redes o no tienen instrumentos para darse a conocer. Así que yo me alegro que además haya servido mucho para poder contar entonces con la información suficiente que permita en su momento poder incorporarla. Así que yo contenta de que se esté viendo este proyecto y me alegro mucho de los resultados de la encuesta y espero que se pueda avanzar, presidente, hacia aquellas instituciones que nos son bien importantes. Sacamos a televisión porque efectivamente la ley le pusimos el Consejo Nacional de Televisión el Consejo de Televisión Nacional, perdón, debe tener una representación paritaria.
Así que eso, presidente. Gracias, senadora. Senadora Aravena. Gracias, presidente. Darle la bienvenida a don Ricardo Tezzano. Muy buena su exposición y muy esperanzadora, porque tal como planteaba la senadora Allende, esto pudo haber sido antes el análisis de este proyecto, pero bueno, los tiempos son los tiempos que corren y finalmente hubo una preocupación de la presidenta en su momento y eso ayudó para que hoy día se demostrara con claridad, después de este resumen que nos hizo el estudio, que los talentos se reparten de manera igualitaria entre hombres y mujeres y que sin duda el país avanza cuando incorpora mujeres en sus distintas labores. Yo solo una reflexión respecto al punto del análisis que estamos haciendo hoy día. Uno se podría preguntar, bueno, si está en reglamento, ya se está aplicando en la SEP, pero la altura que tiene una ley no es lo mismo que un reglamento, y un reglamento se puede cambiar y una ley es más complejo. Por lo tanto, yo creo que tiene todo sentido que estemos discutiendo hoy día una ley, dado que además tenemos mucho argumento a partir del estudio que yo me permito pedirle a don Ricardo que pudiera enviar a la comisión, a la Secretaría de la Comisión, el documento, de tal manera de tenerlo como análisis y estudio para múltiples proyectos que están vinculados a temas de la mujer y que nos va a servir a nosotros también como documento de interés. Así que eso por un lado, agradecer la exposición y creo que finalmente no estamos llegando tarde en el sentido de que hoy día tenemos todo, o sea, estamos llegando tarde quizás, pero tenemos la oportunidad de transformar en ley un reglamento e incorporar las empresas que hoy día no están incorporadas. Así que muy contenta con los resultados que yo me los imaginaba y los intuía, pero otra cosa es que estén en un estudio y eso le da mucho más certeza también. Muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo, perdón, su apellido es de Tezanos Pinto, ¿no? Sí, para... sí. Ya, Sí. de Tezanos Pinto Domínguez, su segundo apellido. Sí. Ya, le estábamos todos cambiando el apellido, se lo estábamos cortando. Usted no tiene nada que ver con el destacado jurista de Tezanos. ¿Perdón? No importa, después le hago la pregunta, esa era una pregunta de otra naturaleza. Ya, entremos en materia. No sé si algún otro senador quiere hacer otro comentario. Presidente. Sí. Senadora. Presidente. Senadora Órdenes. Sí, saludar a los colegas, a la Secretaría y al expositor, al señor Ricardo de Tezanos Pinto. Yo quiero valorar la presentación. Hoy día yo creo que un déficit que existe aún en el país y a nivel mundial también es la representación de mujeres en espacios de toma de decisiones. Una experiencia que tenemos en Chile y que es importante tiene que ver con la ley de cuotas, que tiene que ver con la representación de mujeres en el ámbito político y en el ámbito parlamentario. Y hay muchas de nosotras incluso podemos dar testimonio de que ha sido una buena legislación, en tanto obligó a los partidos políticos y a las coaliciones a incorporar en sus listas de candidatos y candidatos a mujeres. Y hoy día somos un 23% en el Parlamento. Sigue siendo deficitario a mi juicio, pero nadie puede negar que entre una elección y otra el cambio fue sustantivo y significativo. Ahora, y además si lo comparamos con las elecciones de consejeros regionales o en las elecciones municipales, esa misma lógica es la que se pretende sacar adelante a través de estas dos mociones parlamentarias. Y claro, muchos de nosotros todavía conservamos el dato del 5% de los directorios de empresas públicas. Yo valoro que a través del tiempo se hayan tomado medidas de equidad que nos hayan permitido pasar del 4%, mejor dicho, el año 2013 a un 42% de representación femenina en los directorios de las empresas públicas del país. Y eso yo diría que se consagra el año 2018 con el establecimiento de una norma de cuotas del 60% en el reglamento SEP. Concuerdo con la senadora Aravena que efectivamente una medida de equidad establecida por ley efectivamente nos da garantías en el largo plazo y de que los cambios, porque en materia de equidad de género también hemos visto que a veces logramos avances, pero también el retroceso no puede ser rápido también. Esto no ha sido algo lineal, los avances en materia de equidad de género, por eso hemos insistido en un tema que consagre esto por ley. Yo creo que es importante, ahora tenemos el desafío porque el objetivo nuestro no solo son las empresas públicas del país, sino también las sociedades anónimas, abiertas y cerradas, y creo que ahí es donde tenemos que establecer un mecanismo como es el mecanismo de cuota, que en mi juicio es una medida de equidad que ha sido
que ha permitido cambiar las estructuras y la composición en los espacios de toma de decisiones, así como ocurrió en el ámbito político, en el espacio parlamentario, que yo espero que se extienda a elecciones de cores y de concejales, también que avancemos en materia de equidad de género en los temas de la composición de los directorios en procesos que tienen que ver con otros procesos de toma de decisiones, pero sin duda que requieren la mirada de la mitad de la población, que son las mujeres. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Ordine. Recordamos al inicio de la sesión que además la senadora Ordine es autora de otra de las iniciativas. Se está tramitando, porque son dos iniciativas que están fusionadas. No sé si alguien tiene otra pregunta. Vamos a pasar al representante, a la exposición de los integrantes de la biblioteca. Sí, presidente, está con nosotros James Wilkins. Ya, entonces le damos la palabra a James Wilkins. Buen día. Por su intermedio, señor presidente, se le solicitó a la biblioteca hacer algo bien simple, que era un listado de las empresas públicas que figuraran vigentes, no solo aquellas empresas públicas de 100% de propiedad del Estado, sino que aquellas en que el Estado tuviera una participación mayor al 50%, y también aquellas en que el Estado tuviera la facultad de nombrar a la mayoría del directorio, ¿ya? Más que reproducir la lista que están en la minuta que nosotros enviamos a la comisión, nosotros hicimos un breve análisis muy simple de la composición de los órganos superiores de administración de dichas empresas, ¿ya? La fuente para elaborar esa lista y también hacer las conclusiones que hacemos la obtuvimos de la Comisión para el Mercado Financiero y en algunos casos también de la información que publica la Dirección de Presupuestos, ¿ya? En total, se identificaron un número de 32 empresas públicas, entre ellas están aquellas creadas por ley, pero también aquellas en que el Estado tiene una participación mayor al 50% y en que puede nombrar a la mayoría del directorio, ¿ya? Sin embargo, estas 32 empresas, dos no disponen de información referida a los órganos de su composición. Una es el Centro de Investigación Minera y Metal y la otra es SACOR, que como dijo el presidente ejecutivo del CEP, es porque no tiene un órgano, entiendo, colectivo de administración, sino que como un consejo superior, que no sé si es colectivo o no. Pero del total de las empresas respecto de las cuales tenemos información acerca de la composición de estos órganos, ¿ya? 28 corresponden a las figuras de directorio y 2 corresponden a consejos superiores. ¿Cuáles corresponden a consejos superiores, que también son órganos colectivos? Es ASMAR y FAMAE. ENAER, que sigue la misma lógica, tiene directorio, a diferencia de ASMAR y FAMAE, que tienen consejos superiores. Esto es relevante porque cuando se habla de la integración o la composición de estos consejos superiores, y también en el caso de ENAER, que es un directorio, no se señala el número de directores, sino que el Consejo Superior o el directorio en cada caso se integra en base a cargos que existen en las respectivas Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en el caso de ASMAR, el directorio está integrado por tal cargo, que es un cargo oficial, y en el caso de FAMAE también, salvo en ambos casos que se incluye al fiscal, por ejemplo, que no tiene derecho a voto, ¿ya? Por lo tanto, ahí, para efectos de hacer una regulación o pensando en el proyecto de ley, es complejo, puesto que el cargo el cargo de los directores está asignado a una función precisa dentro de los cargos de la Armada en un caso, del Ejército en otro, y también en el caso de la Fuerza Aérea, ¿ya? Del total de órganos informados, que son 30 y con los cuales se cuenta información, 3 figuran sin directorio desde el año 2010 o desde el año 2011, es decir, el último directorio se nombró el 2010 y el 2011, y es porque figuran tanto la Comisión para el Mercado Financiero como la Dirección de Presupuestos como en proceso de cierre. Esas son EMASA, que es la empresa de abastecimiento de zonas aisladas, el Diario La Nación y Puerto Madero Impresores, que entiendo que está asociada al Diario La Nación. Por lo tanto, filtramos esa información que no tiene, lo que entendemos según la información publicada, es que no tiene directorios vigentes, ¿ya? En relación a la participación femenina en los directorios respecto de los cuales contamos con información, ¿ya? Que son en total 27, 3 de estos directorios de los 27 están integrados 100% por hombres
y 24 tienen una participación mixta en distintas proporciones, ¿ya? De los órganos que tienen una integración mixta, es decir, tanto hombres como, de los órganos que tienen integración mixta, tanto hombres como mujeres, que son 24, 10 son integrados mayoritariamente por mujeres y 14 están integrados mayoritariamente por hombres. Y finalmente, en promedio, la composición de los órganos actualizados se distribuye en un 32%, 38,2% para mujeres y 61,8% para hombres. Esas son las conclusiones que nosotros pudimos obtener de la información encontrada y que fue solicitada por la Comisión. Existe además un informe que acompañamos como oferta, que es un informe de derecho comparado, que es de mayo de este año, que tenemos que hacerles unos ajustes porque hubo modificaciones, ¿ya? Y por lo tanto los autores de ese trabajo están trabajando ya para actualizarlo y se entregará dentro de esta semana, donde se analiza no solo las cuotas de género en las empresas públicas, sino que también en las empresas que transan en bolsa, tanto en la legislación de América Latina como en la legislación europea, donde se han producido los principales cambios. Pero en general, como conclusión, se puede señalar que el porcentaje máximo de cuota de género es tal cual como lo propone el proyecto de ley en el caso de Europa y Noruega, que es un caso emblemático, que se ha tomado como ejemplo, es del 40%. Eso sería, señor presidente. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo se llama? Senado sin papel. Está disponible en los informes de la biblioteca, a los cuales hacía referencia el señor Wilkins, y que tienen que ser actualizados en algunos aspectos específicos. Pero están bastante buenos, yo diría, bastante completos. Presidente. No sé si hay una pregunta. Sí, senadora Sí. Allende. Tengo una duda, o yo no entendí bien, pero me da la impresión que no necesariamente coincide la cifra con lo que nos presentaron anteriormente, porque si se analiza en promedio la composición, lo que se decía antes, cuando era el término del gobierno de la presidenta Bachelet, se hablaba que había un 48% más o menos de participación de mujeres en los directorios. Pero en directorios CEP. ¿Perdón? Directorios CEP del sistema de empresas Directorios públicas. CEP, exacto. Y este informe es un poquito más amplio. La cifra que estaba hablando acá no son necesariamente solo CEP, o sí serían empresas Es más amplio, porque dice 27, 3 integrados 100% por hombres, que son los 3 de la defensa. Sí. ANMAR, FAMAI y ENAEP. ¿Me corrige James Wilkins si estoy en lo correcto? ANMAR, FAMAI y ENAEP. De acuerdo. Pero de composición mixta, 10 integrados mayoritariamente por mujeres y 14 integrados mayoritariamente por hombres, pero son mixtos, pudiera haber uno más de un sexo u otro. Entonces, no es contradictorio. Ahora, de acuerdo a la información que se entregó por parte del señor de Terraza Pinto, el 4% de las empresas, un 4% de los directorios estaban integrados por mujeres el año 2013, que cuando se inició esta política, y se llegó al fin del segundo gobierno de la presidenta Bachelet al 41%. Y esto se profundizó en el gobierno del presidente Piñera y se saltó del 41 al 48%. O sea, desde el año 2013 que se viene este proceso. Y ahora estamos casi en el 50%. De todas maneras, hay que señalar que siendo impar la conformación de los directorios, es probable que no se llegue al 50%, o sea, porque depende de la distribución entre las distintas empresas. Pero mire, yo propongo lo siguiente, porque estamos todos contestes en esta parte del proyecto. Y por tanto, deberíamos trabajar un par de indicaciones. Los proyectos fueron presentados mencionando las distintas empresas y reformando sus respectivas leyes, y con una norma, podríamos decir, residual, que plantea como principio la conformación paritaria de los directorios para todas las empresas que no estén expresamente mencionadas en la norma. Nosotros podríamos ver cuál es la mejor técnica legislativa, porque una posibilidad es que tengamos una norma genérica y que la norma haga referencia al tipo de empresa y mencionando cuáles son las empresas y las características paritarias del directorio. Desde el punto de vista legislativo es más simple y no implica tener que entrar a reformar cada una de las leyes respectivas. Y podría ser mucho más fácil. Ahora, hay que recordar que en el caso de Codelco,
Probablemente esa sí requiere una reforma específica, pero en el caso de Codelco, además, el directorio me parece que está integrado solo por hombres. No sé si esta información está actualizada, pero es lo que nos llegó en el informe de la biblioteca. Señor Wilkins, usted iba a decir algo. Sí, que sobre la técnica legislativa hay una norma que es bien útil en este sentido, y que es la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, que es una norma que somete a las empresas públicas a las normas de la Ley de Acceso a la Información Pública y establece una fórmula, que es la fórmula que hoy día recoge la Comisión para el Mercado Financiero para hacer el análisis y listar estas empresas. Y son aquellas empresas creadas por ley, aquellas empresas y sociedades en que el Estado tiene una participación superior al 50% y en que puede nombrar a la mayoría del directorio. Pero, como dije, hay algunas empresas creadas por ley donde el directorio no solo se señala que debe ser un número X, sino que señala que el directorio está asociado a ciertos cargos de alguna institución en especial. Por ejemplo, ese es el caso de ASMAR, FAMAE y ENAEL. Por lo tanto, en esos casos sí se requeriría una modificación, pues supondría que previamente ese cargo determinado al cual se hace referencia en el Consejo Superior debe estar integrado, por ejemplo, por una funcionaria de género femenino. Entonces, como técnica legislativa es útil seguir la lógica que sigue la Ley 20.285 de hacer aplicable este requisito o esta cuota de género a las empresas en que el Estado, a las empresas del Estado creadas por ley, que tengan una participación mayor al 50% y puedan nombrar a mayor el directorio, pero hay algunas cosas, algunas partes y algunas sociedades o empresas donde eso no va a calzar sin además con una regulación especial. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta. Ya, mire, y lo que pasa es que yo creo que estamos contentos en el primer tema, porque hay dos proyectos de ley y que son, o sea, lo que hay que ver es la mejor técnica legislativa para su regulación y trabajar en una indicación, que la podríamos trabajar de aquí a la próxima sesión. Donde no hay acuerdo en la comisión en el segundo aspecto del segundo proyecto, que es que establece la conformación paritaria de los directorios de todas las sociedades anónimas. Lo que yo propongo, porque había invitado a la Comisión para el Mercado Financiero, no sé qué pasó con esa invitación, pero lo dejamos para la segunda sesión, ¿no? En principio sí, pero después cuando recibimos excusas de las personas que habían estado invitadas a esta sesión, también nos contactamos con él, pero tampoco podía asistir para esta sesión. Así. Yo propongo que escuchemos a la Comisión para el Mercado Financiero, porque una posibilidad es que la norma quede circunscrita a las sociedades anónimas abiertas. Bueno, hay que buscar una fórmula y ver si es que hay acuerdo en la comisión, porque obviamente hay distintas visiones en esta materia. Entonces, lo que yo propongo es que los invitemos para la próxima sesión y la próxima sesión nos aboquemos a discutir este segundo aspecto, que es el más controversial. Presidente, el proyecto que había presentado con la senadora Órdenes lo plantea para todas las sociedades anónimas, sin excepción. Pero yo entiendo que hay senadores que han planteado un matiz en esta materia. Entonces, demos el debate en su mérito, Solás y los invitados para la próxima sesión, y ahí resolvemos. Y mientras tanto, podríamos estar trabajando en una indicación que sea bajo la lógica de la simplificación, o sea, que no necesariamente implique reformar todos los artículos de todas las leyes de las respectivas empresas, sino que una mención genérica o actualmente menciona a las empresas respectivas con el principio que la norma es directorio paritario y en caso que sea cuando es par y cuando es impar, a lo más un hombre o una mujer más que el sexo contrario. Presidente. Senadora Aravena. Una consulta al secretario, a Pedro. Además de la Comisión de Mercado Financiero, ¿qué otros invitados habíamos incorporado para tratar este tema de las sociedades anónimas? Me da la impresión que no era solo ellos. Sí, tiene razón, senadora Aravena, eran bastantes más invitados. Sí, sí, y en algún momento conversamos con el presidente que no debe ser posible recibirlos a todos en una misma sesión. Entonces, por eso el presidente dijo que, mire, en esta lista está incluido al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, a la ministra de la Mujer, al
director jurídico, a la abogada Claudia Sarmiento, al director jurídico de la CMF, al abogado profesor de Derecho Administrativo, señor Luis Cordero. Ellos eran. Solo una propuesta. Mi duda respecto de las sociedades anónimas tiene que ver con un tema más bien. Yo no soy abogado, entonces a mí me asalta la duda de si nosotros tenemos injerencia sobre esa figura específica. Entonces, si esto pudiera atentar incluso contra el proyecto completo, si es que lo legislamos así. Entonces, si es que pudiera incorporarse el profesor al menos además de la CMF, yo creo que sería bueno para poder tener un punto de vista, digamos, de la legalidad de que nosotros intervengamos en las sociedades anónimas. Esa es mi opinión. Presidente. Sí. En ese sentido, respondiendo a la senadora Aravena, son 2 profesores los que volveríamos a invitar. El profesor Luis Cordero y también Claudia Sarmiento, exacto. Y la ministra de la Mujer. Presidente. Senadora Allende. No, bueno, lamentablemente vamos a tener que retirar, pero quería decirle que me parece muy bien explorar la posibilidad de una indicación que sea más genérica. Quizás ahí aludir nomás a la empresa, pero no tener que reformar cada uno, digamos, de las distintas instancias, como lo hicimos en las 2 mociones en esa parte. Y segundo, expresar que estoy de acuerdo con lo que usted dice, que mejor a la siguiente sesión abocarse para el tema, porque ahí ya hay una diferencia, digamos, en el sentido de los directorios de las sociedades anónimas. Entonces, me parece muy bien que se aboque en otra sesión ese tema y explorar, efectivamente, yo en principio también me inclino más por una indicación que aluda más en términos genéricos que ir haciéndolo específico por cada caso. Y una última cosa, pedirle al secretario, sí, creo que informó que las sociedades de banco habían mandado un informe sobre los créditos FOGAPE. Me gustaría, por favor, si me lo pueden mandar. Yo no soy miembro de la comisión, entonces me gustaría recibir ese informe, por favor. Perfecto, señor. Mire, sobre el tema, perdón, ¿quién está viendo la palabra? Que no lo veo a todos. ¿Jimena? Yo, Jimena. Jimena, adelante. Gracias, presidente. Sumarme a las palabras de la senadora Isabel Allende y además decirles que nosotros trabajamos el tema de la brecha salarial para meterlo en este proyecto entre hombres y mujeres. Creemos que está dentro de las ideas matrices. Yo puedo mandar las indicaciones al WhatsApp de los miembros de la comisión con la argumentación. Se la mandé a la colega Carmen Gloria Aravena, con la que habíamos coincidido en esta necesidad la vez pasada, al WhatsApp, pero se las mando todo y también se las voy a compartir a Isabel y a Jimena, que están participando en la comisión, porque creo que es un tema que tenemos que meter aquí, porque si no nos va a quedar estancado en la de Constitución, como ya nos ha pasado con Isabel en varios proyectos. Exactamente. Mira, yo como tengo una duda por las pensiones alimenticias. Tengo una duda como presidente de la comisión, estoy bien transparente. Comparto plenamente lo que plantea Jimena Rincón, pero tengo una duda respecto de si está considerado entre las ideas matrices. Nosotros lo encontramos fundado, por eso argumentamos, entonces está presidente, para que lo tengamos todos a la luz. Por 2 razones. Primero, y lo segundo, porque esto podría tener impacto en la administración financiera del Estado, así que tengo una duda respecto de la admisibilidad. Sí, presidente, está bien, pero no puede ser que eso haga porque es un principio, no es una norma. No, si yo estoy de acuerdo con el fondo. Sí, es que es un principio y nosotros tenemos que apegarnos a la ley. Senadora, que yo suscribiría no solo la indicación y eventualmente el proyecto de ley en esa materia y que lo tramitáramos como corresponde. Lo que pasa, presidente... Pero termino el tiempo, yo no la interrumpí. Pero jurídicamente tengo la duda de que después podría ser cuestionado respecto de su admisibilidad y también respecto de las ideas matrices. Entonces, prefiero que le demos una vuelta para hacer bien esto. Yo entiendo que usted dice, bueno, va a Constitución y ahí duerme el sueño de los justos. Bueno, veamos la forma de que así no sea, porque esto es tema de cuestión política. Y por tanto, si presentamos el proyecto, encarguémonos que en sala que se envíe a una comisión que lo tramite con celeridad, que puede ser esta misma comisión, y demos el debate como corresponde, digamos, con la celeridad correspondiente.
Presidente. Pero tengo dudas respecto del tema jurídico, de técnica legislativa, particularmente de la admisibilidad y la idea matriz. Jimena, y después Pedro. A ver, yo entiendo que tenga dudas, por eso le pido que revise nuestra argumentación. Nosotros encontramos que está absolutamente dentro de las ideas matrices y no hay problemas de constitucionalidad, estamos haciéndolo al amparo de la Constitución y algo que de verdad yo le pido a usted como presidente que haga es tener la máxima amplitud de criterio en esto, porque de verdad creo que no es presentable que en el siglo XXI, cuando estamos discutiendo el tema de la equidad de género, no logremos que esto sea parte de las decisiones de política pública en al menos el Estado. El que haya brechas salariales para las mujeres en las mismas funciones, me parece que es algo que nosotros no debiéramos ni siquiera discutir como algo que tenga algún tipo de problema. Pero yo insisto, revise los argumentos y revisémoslo en la próxima sesión. Yo reitero que he señalado, no estamos discutiendo el mérito del proyecto, que yo comparto completamente, porque cuando se discute admisibilidad o ideas matrices, eso es una discusión súper acotada, no tiene que ver con el mérito del proyecto. A mí me gusta el proyecto y es más, quiero firmarlo, y se lo dije en la sesión, porque creo que efectivamente, como usted dice, en el siglo XXI que haya una brecha salarial, tanto en el sector público como privado, es aberrante, y al menos nosotros deberíamos resolver en este proyecto la brecha que existe en el sector público. Pero el debate no es ese, no es el mérito del proyecto ni su importancia, sino si es que está dentro de la idea matriz y si eventualmente es admisible de acuerdo a la Constitución, la misma Constitución que yo quiero cambiar, como usted, senadora Rincón, usted lo sabe. Pedro, ¿usted iba a decir algo y después la senadora? Sí, presidente, también sobre las ideas matrices me corresponde a mí como secretaría pronunciarme al respecto. Y yo concuerdo con su planteamiento en el sentido que ese aspecto excede de las ideas matrices, porque en este caso ambos proyectos fusionados tienen sus ideas matrices muy acotadas. El primer boletín, el más antiguo, el 9858, precisa que el objetivo del proyecto es introducir cuotas de género de los directores de las empresas de manera que ningún sexo supere el 60% de su composición. Y respecto del segundo, el boletín 12.091 señala expresamente que este proyecto tiene tres objetivos. Uno, consagrar la paridad de género en todos los directores de las empresas del Estado y sociedad anónima. Dos, incrementar el valor público y privado de dicha empresa al incorporar una buena práctica validada internacionalmente. Y tres, modernizar los directores de las empresas señaladas en el ámbito de género. Son bien acotados y no está... es eso. Eso es lo que plantea la senadora Rincón, y sin pronunciarse sobre el mérito, por supuesto, está fuera de las ideas matrices de estas dos mociones. Senadora Allende. Gracias, Pedro. Presidente, yo reitero, lamentablemente me tengo que retirar, pero yo obviamente que no vamos a discutir el fondo porque yo creo que usted y todos los integrantes de la comisión estamos 100% de acuerdo. Así que el tema es efectivamente ver si es posible y eso creo que debiéramos verlo detenidamente en una próxima sesión para ver efectivamente si corresponde o no corresponde. Porque lo que queremos hacerlo es hacerlo bien. El tema de fondo, por cierto, que estamos de acuerdo. En todas las políticas que hablemos de equidad y todo lo que ocurra de aquí en adelante, nosotros necesitamos efectivamente tomar todos los instrumentos posibles que impidan que siga habiendo, uno, brecha salarial o dos, subrepresentación. Son como los grandes objetivos, mayor participación de las mujeres. Entonces yo creo que deberíamos verlo con calma. Efectivamente, a lo mejor es posible, a lo mejor no corresponde, pero entonces verlo bien dónde podemos tratar brecha salarial, porque es un tema que hemos levantado junto al senador también Rabindranath Quintero y creemos que realmente tenemos que tratar el tema también. No sé si exactamente aquí, porque por lo menos yo lo que me recuerdo que es del 2015 la moción efectivamente tenía un sentido bien específico. Era integrar mujeres, por eso digo, nos adelantamos en su momento, que era integrar mujeres a los directorios de las empresas públicas. Yo sugiero eso, presidente, yo por lo menos me despido, agradezco mucho, pero lamentablemente también tengo que salirme. Gracias, senadora Allende. Bueno, resolvamos la próxima sesión el tema de las ideas matrices. La senadora Rincón nos va a hacer llegar la indicación y de todas maneras, bueno, si lo tramitamos aquí, bien, y si no se puede tramitar aquí, por los argumentos señalados, yo creo que deberíamos presentar un proyecto, o sea, suscribir el proyecto de la senadora Rincón y tratar de que sea tramitado incluso por esta misma comisión, lo podemos pedir en sala, en caso que así fuera.
y lo sacamos con... bueno, yo no sé si nada más eventualmente tendría que pasar por Hacienda. Bueno, eso es algo que tendrá que ir la mesa del Senado y en caso de que no lo compartamos tendrá que resolverse por la sala. Si es que se genera esa controversia. No sé si hay otro tema pendiente. No, presidente, respecto a la tabla, no. Ya. Entonces, perdón, sobre el tema de la tramitación, a mí me gusta la idea de la norma genérica. Es cierto que, claro, para los abogados lo más cómodo es decir ya, el fiscal de cualquier empresa pública le dice, bueno, ¿y cuáles son las normas del directorio? Y el óptimo es tomar la ley de la respectiva empresa y revisar la normativa y que ahí esté integrado el concepto, digamos, en este caso el principio de paridad en la conformación de los directores. Es mucho más fácil. Pero al mismo tiempo, si nosotros reformamos todas las leyes por separado, se produce el problema de que el día de mañana una ley que se nos pase o una empresa que se cree, si no viene con esta norma específica, entonces no se va a cumplir con el principio de paridad. Y por el contrario, si tenemos una ley que se denomine ley de paridad en la conformación de los directorios de las empresas públicas, por decir algo, como el nombre de la ley, ya queda instalado que de ahí en adelante todos los directorios tienen que ser paritarios. Y ningún fiscal de ninguna empresa va a poder alegar, mire, ¿sabe qué más? Que no revisé todas las leyes, me confundí, se me pasó, porque se instala ya como un sentido común, de que en el año 2018, bueno, en el año 2020, porque esta ley es del 2018 y la del senador fue del 2015, o en el año 2021 se aprobó esta ley, entró en vigencia, y de ahí para adelante, estas son las reglas del juego. Entonces, me parece que salvo excepciones, nosotros deberíamos ir con una norma simple, que hiciera mención a las empresas a las cuales se aplica, bajo los mismos principios que se estableció al menos en la ley de transparencia, y de esa forma tenemos una forma estamos legislando, como digo, de manera mucho más simple, mucho más clara, y centrar el principio de ahora para adelante tiene que ser cumplido por todos sin excepción. Y obviamente la excepción tendría que ser las empresas de la defensa nacional. Yo no sé si estamos en condiciones de esto resolverlo en este proyecto de ley o debería ser eventualmente resuelto en otro proyecto de ley, porque dada la naturaleza de su conformación, está claro que tiene que ver con la estructura además que tienen las Fuerzas Armadas y por determinadas responsabilidades que tienen los oficiales dentro de la estructura de la respectiva rama castrense, que genera como consecuencia que integren el directorio de una de estas empresas. Y por tanto ahí eventualmente habría que cambiar, o sea, no solo habría que establecer la norma de paridad, sino que eventualmente habría que discutir una conformación distinta de los directorios para efecto de garantizar la paridad. Senador Repollo, ¿usted iba a decir algo? No, ya. Jimena. Presidente, gracias. Yo, ok, con lo que usted señaló, yo no sé si vieron al inicio, perdón, porque me costó conectarme, la petición que hice en el chat de la comisión de que podamos recibir al sector de gastronomía, hotelería, eventos, que es un tema que es dramático. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí, ellos expusieron en la Cámara de Diputados varias de las cosas que ellos plantearon, las hemos trabajado con el senador Arboe, el senador Galilea, y creo que de verdad debiéramos dar un espacio para poder recibirlos. El día jueves hay una manifestación a lo largo de todo el país, pacífica. Yo he estado en contacto con ellos, esto también lo hemos visto en otras regiones, y de verdad se necesita una proactividad del Parlamento para poder canalizar y representarlos frente al Ejecutivo en las propuestas que ellos están poniendo encima de la mesa, que además son las mismas que nosotros en comisión hemos discutido. Jimena, mira, yo estoy completamente de acuerdo con este tema, pero lo que es claro aquí es que las autoridades de gobierno, del Ejecutivo, escuchan a estos sectores. Entonces, tal como tuvimos la sesión en el pasado, invitemos a los ministros del área para que nos den a conocer lo que se está haciendo, pero sobre todo para que escuchen a los representantes de estos sectores que lo están pasando tan mal. No sé si les parece. ¿Habría acuerdo de la comisión? De lo contrario, no tiene sentido que solo lo escuchemos nosotros. Yo creo que tiene que estar el ministro. Tiene que estar el ministro, y no es solo el ministro de Economía, también el de Hacienda, presidente. Es fundamental. El subsecturismo. El subsecturismo. El secretario de Turismo también. Perfecto. Entonces, vamos a... Sí, senador Arboe. Sí, no, solo un punto respecto de esto. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno sigue pensando, a ver, no, al revés. Creo que sería bueno que la comisión pudiésemos pedir
al gobierno cuál ha sido el impacto de las medidas económicas adoptadas para las pymes. Porque la verdad es que cuando uno mira las cifras, yo tengo algunas cifras que no son oficiales, son informales, pero cuando uno empieza a ver las cifras, surge la preocupación de que el gran paquete de medidas que se hizo dejó fuera a un conjunto de pequeñas empresas, comercio, gastronómico, etcétera, que no califican para los bancos. Entonces, quizás si tuviésemos una evaluación de eso, que ya ha pasado un rato, de cuántos quedaron fuera, etcétera, etcétera, con eso, probablemente eso puedo decir al ministro, mire, ¿sabe qué? No insistamos por esta vía. Vámonos por la otra vía que fue interesante, que es este crédito a la tesorería con tasa cero, porque ahí no están los bancos metidos. Entonces, porque si vamos a hacer una nueva inyección de recursos, hagámosla bien. Porque yo creo que de verdad hay un sector en el cual no estamos llegando. Perfecto. Estamos de acuerdo. Entonces, sí, tareas para la próxima semana, porque ya está, esta semana ya tenemos convocadas 3 sesiones y todas además tenemos una urgencia que tenemos que cumplir. Mañana estamos citados hasta tal despacho, Pedro, ¿no? Así es, presidente. ¿Qué? Perdón, Jimena, ¿cuándo es el proyecto de postergación de pago de crédito que fue aprobado ya por la Cámara de Diputados? Perfecto. Esta semana estamos con el tema de escaños y otras materias. No está en la tabla. Yo se las mandé, creo, a ustedes. Sí. ¿Qué posibilidad de meter al menos? Porque tenemos 2 que son bien, bueno, tenemos más, pero hay 2 que son bien urgentes. Son claves. El de servicios básicos y el otro que es el de remate. Que ya están despachados por la comisión. Entonces, si pudiéramos tratar de meter esta semana al menos el de servicios básicos. Servicios básicos. Por favor, por unanimidad. Incluso actualmente yo hablé con el gobierno de la posibilidad de que se le ponga urgencia en la Cámara de Diputados, y un proyecto que salió, digamos, relativamente consensuado, podríamos decir. Entonces, si pudiéramos en ese hacer proyecto, la gestión para verlo mañana, en la sesión de mañana. En ese proyecto, presidente, Jiménez, Felipe. En ese proyecto, presidente, hay un solo tema que está haciendo ruido, y es el tema de la gente que no ha tenido merma en sus ingresos y ha dejado de pagar. El tema es que va a cambiarse de compañía, va a cambiar su suscripción de servicio y va a dejar la deuda sin pagar. Entonces, eso está haciendo harto ruido. A mí por lo menos me han llamado y me lo han planteado. Yo no sé si lo han hablado con usted, presidente, pero creo que el único pero que tiene, entiendo, el proyecto. No sé lo que está viendo el gobierno. Felipe. Sí, respecto a ese punto, solo un comentario. Lo que pasa es que meter en una misma legislación a monopolios legales versus empresas en las cuales hay, comillas, libre competencia, es súper complejo. Ojo con eso. Yo estoy inhabilitado en ese proyecto, pero solo quiero plantear como preocupación, porque lo que decía la senadora no es menor. Porque en el caso, por ejemplo, de las empresas eléctricas o de agua potable, la gente no se puede cambiar de empresa. Pero en el caso de telecomunicaciones sí. Entonces ahí hay un punto que tienen que mirar. Pero mi observación iba por otro lado. 2 cosas. Uno, se ingresaron en tiempo y forma, el lunes antes de las 12, las indicaciones al proyecto de las cobranzas, por un lado, para que todos las hubieran suscrito, digamos, entiendo yo que le hicieron correr para ver si les parecía. Es una cosa. Lo segundo es que, a propósito del proyecto del Ejecutivo de la postergación de créditos hipotecarios, tuvimos una reunión, mi equipo, con alguna gente de Hacienda, para intentar incorporar dentro de las indicaciones que va a presentar el gobierno las observaciones que hicimos respecto a los seguros y otras. ¿Se acuerdan que habíamos comentado en la última sesión? Y estuvieron bastante abiertos, digamos, a incluir algunas de las observaciones que habíamos planteado en la comisión. Eso quería informarles para que supieran. Y lo ideal sería ahí, quizás, que también me pasó otro proyecto, que está la Jimé por ahí, que en el comité pudiesen ver como fácil despacho el proyecto de medios de pago. Porque el ministro de Hacienda lo que dijo es, si se aprueba, como es en general solamente, y vuelve a la Comisión de Economía y a presentar una indicación sustitutiva, y ojo, podríamos tener ese proyecto la próxima semana listo para despacharlo. Pero entonces pidámoslo como solicitud mañana en comité y ayúdenme ustedes para que sus comités lo respalden. La Carmen Gloria. Además es súper fácil, porque va a ingresar y van a meter a ese proyecto una indicación sustitutiva con las observaciones que se discutieron un poco aquí en la
presidente, ¿podría Pedro mandarle eso al secretario del Senado para que lo ponga como tema en la discusión de mañana, en la mañana? Presidente. No se te escucha. Sí, ahora sí, Pedro. ¿Qué es lo que tendría que mandar, presidente? En el fondo hay 3 solicitudes. Está lo que dice el presidente, que tiene toda la razón, que tenemos 2 proyectos que son urgentes, que es el tema de no corte y el tema de remate, que no son tan de fácil despacho, pero son urgentes. Y el otro, que es el que plantea el senador Arbó. Entonces, que esas 3 cosas se las podamos mandar como comisión al secretario, independiente de lo que... No, se refiere al tercer punto, Pedro. Pedro tiene la duda respecto al tercer punto, si lo pudiera explicar de nuevo. Sí, lo que pasa es que eso lo resuelven los comités, no lo resuelve el secretario. No. Sí sé, que lo mandes para que lo tenga en la tabla, nada más. Sí, están todos en tabla, actualmente están todos en tabla. Sí, hay como 100 en tabla, entonces sí, lo que le estoy exacto. pidiendo es que tú le digas al secretario que la Comisión de Economía pide que esto se aborde en comité, nada más. Claro, y el caso del pero es que eso no lo tiene que hacer Pedro, eso lo tiene que hacer... y no lo va a tener que hacer el secretario yo como presidente de la comisión, tampoco. o Jimena como integrante de los comités. Porque eso es no es una gestión administrativa, podríamos decir, es una gestión política. Porque si se va a cambiar el orden, es por una decisión política que se toma sobre la base del fundamento de la importancia de estos proyectos en la coyuntura. Y por tanto, lo que corresponde, yo voy a hablar con el secretario, voy a hablar con el presidente del Senado y la senadora Rincón, que además es jefe de comité, deberá ayudarnos, y no, como siempre, en la reunión de comité. Porque si Pedro le dice al secretario, mire, sabe que estos proyectos le interesan mucho a la comisión, el secretario dice, bueno, lo felicito, muchas gracias, pero... No puede hacer nada tampoco. Claro, no puede hacer nada. Entonces es una gestión que tenemos que hacer nosotros, creo. Entonces, Jimena, tú y yo hagamos esta gestión. Yo tengo anotados los temas y los voy a plantear. ¿Cuándo la reunión? Mañana a las 8:30, así que si te puedes sumar, ideal. Ya, yo me sumo. Pero yo creo que lo que es clave primero es el proyecto de servicios básicos, porque estamos por paso vencido. Pedro, ¿me mandan los boletines, por favor? Sí, por supuesto. Están todos con informes. Acuérdense que lo íbamos a discutir en sala, lo íbamos a votar en sala con certificado. Y ya están incluso los informes. Sí. O sea, no hay ninguna excusa. Y lo que yo propongo es lo siguiente, respecto al tema de red de gas, eventualmente ver una indicación. Ahí la señora Nicole estuvo viendo el tema, ver si hay mayoría o no para aprobar eventualmente una indicación en sala, pero que eso no retrase el proyecto. Y si hay mayoría, bueno, se incorpora; si no hay mayoría, se aprueba el proyecto como venía. Pero yo creo que hay que hacer lo imposible para aprobar ese proyecto con celeridad. No sé si hay otro tema. Ya mañana estamos citados hasta total despacho, y el jueves estamos con el proyecto de cobranzas extrajudiciales. Efectivamente, el senador Arbó hizo llegar una indicación complementaria bastante, yo diría, extensa, o sea, muy precisa más que extensa, y la senadora Avena también había presentado una indicación antes, así que sobre esa base vamos a empezar a decidir los jueves. La mía está abierta para que cualquier persona que quiera firmar la firme, ¿eh? O sea, muy bien, muchas gracias. Mira, hagámoslo simple, mantengamos la firma hasta la sesión del jueves. Rodrigo, Felipe. Si algún senador se quiere sumar a la indicación el mismo jueves, la firma. ¿Ya? No sé si hay otro tema. Yo tengo un solo pedido bien pequeño. Si puede enviarnos los boletines, porque para poderle pedir también a mi comité. Perfecto. Ya para mañana. O sea, algo bien breve en el WhatsApp, yo se lo envío a Rodrigo para hacer fuerza con esto. Carmen Gloria, el boletín de medio de pago es el 13654. Ya. Ok. No sé si les parece que los antecedentes por WhatsApp. Yo entiendo que soy sumada, pero súmame. ¿Les parece que el orden en sala fuera servicio básico 1, subasta 2 y el tercero que plantea Felipe? Pero, ojo, Álvaro, si el medio de pago lo puedes sacar de fácil despacho, eso no va a haber debate. En general. Ya, perfecto. Tratamos de tener fácil despacho. Eso no demora nada. No, son nada. Ya. Pero usted me manda igual los sí, inmediatamente. ¿Ya? Perfecto. No sé si hay otro tema. Ya, nos vemos a las 4 de la tarde de sesión, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.